bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy, 20 de noviembre de 2012, titulada Atención a las emociones en procesos de apoyo psicopedagógico, que impartirá la licenciada Leticia García Villanueva, quien nos acompaña. Bienvenida. Gracias por estar por acá. Leticia es una persona con mucha experiencia, con mucha trayectoria en el ámbito de la educación especial, particularmente en proyectos que a lo mejor para muchos de ustedes hoy son lugar común en este mundo de la educación especial. Ella fue de las pioneras en echar a andar las que hoy conocemos como USAER, y el proyecto de educación para niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. Entonces, bueno, tiene mucho que decir acerca de la importancia que tienen las emociones en la educación escolarizada, formal y no formal de los infantes, de los menores. Ella es pedagoga, ella se formó en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente imparte conferencias y talleres dirigidos a padres, maestros y alumnos de educación básica primordialmente, en temas relativos a las emociones, al manejo de las emociones en la educación. Tiene un currículum muy amplio, del cual quisiera destacar su experiencia como directora de una USAER en educación especial, donde pasó varios años. También tiene varios diplomados, todos ellos relacionados con el manejo emocional en la educación, con la psicoterapia, con el manejo de las adicciones, terapia familiar, de pareja, en hipnoanálisis. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, tanto de pedagogía como de ciencias de la educación en general. Entonces, pues es una persona con mucha experiencia, y creo que nos va a poder compartir mucho del panorama de lo que se tiene que hacer actualmente en la educación básica, concretamente en el apoyo desde las emociones, desde el manejo emocional. Leticia, bienvenida, muchas gracias. Gracias. La voz es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación de estar aquí con ustedes este día. Estoy muy emocionada a propósito de las emociones y también muy nerviosa porque no estoy acostumbrada a que me filmen y me graben y todas estas cosas. Entonces, cuando uno habla de emociones, pues es muy importante darse la oportunidad de expresar cómo nos sentimos. Entonces, cuando uno lo expresa, pues baja el nerviosismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo estoy externando con ustedes ahorita cómo me siento. Vamos a empezar. El subtema que yo le puse, el subtítulo aquí a esta conferencia fue Sin afecto no se aprende ni se crece. ¿Por qué? Nosotros conocemos que ya ha habido varios estudios en donde se fundamenta que el afecto para el crecimiento y para el aprendizaje es muy importante. Entonces, ¿por qué elegí esta imagen de la familia? Pues porque la familia es la primera de las relaciones, es una de las primeras formas de las relaciones sociales y es la más temprana y la más duradera que tenemos nosotros las personas. Primero que nada, nosotros empezamos a formarnos en la familia. Por eso escogí esta imagen. Y la escogí también a propósito porque también al mismo tiempo quiero hacer una reflexión sobre los tipos de familias que tenemos ahora. En otro momento, si quieren, lo podemos platicar más ampliamente. Pero actualmente las familias han cambiado, no solamente son padre, madre e hijos. Tenemos familias diferentes. Pero para la cuestión de las emociones,
en la familia donde nosotros nos desarrollemos, ahí es donde nosotros nos vamos a formar. Ya sea una familia donde tengamos ¿cómo se llama? Parientes, tíos, abuelos, o vivamos con personas que son nuestra familia, porque la consideramos nuestra familia, pero no tenemos lazos consanguíneos. De todas maneras, si nosotros crecemos en ese ambiente familiar, pues ahí nos vamos a formar en el área de las emociones, y lo vamos a ver más adelante. El tema es atención a las emociones en procesos de apoyo psicopedagógico. Les dejo ahí mi correo y mi número telefónico para las personas que estén interesadas. Podemos seguir platicando más ampliamente sobre este tema. El objetivo es compartir mi experiencia como profesora y terapeuta respecto a la importancia del manejo de las emociones y su influencia en el aprendizaje. Ese fue el objetivo que yo me planteé el día de hoy con ustedes, y espero poderlo cubrir. En cada uno de los aspectos que vamos a ir abordando, voy a darles algún ejemplo de mi experiencia docente y cómo lo he manejado. Vamos a ver un poquito en cuanto a definición de conceptos, los antecedentes de la escuela tradicional, las emociones y comportamientos aceptados socioculturalmente, impedimentos para explorar el mundo de las emociones, la diferencia entre pensar y sentir, los tipos de adultos que educan en las emociones, y por último la propuesta de hoy en día, que es la educación emocional. Tenemos entonces que el primer concepto que vamos a definir es psicopedagogía. La psicopedagogía es la ciencia aplicada que estudia los comportamientos humanos en situaciones socioeducativas, psicoevolutivas en diferentes etapas del aprendizaje. Emoción se genera como una respuesta a un acontecimiento externo o interno. Viene de la raíz latina motere, que significa mover. ¿Y mover qué? Pues esa energía acumulada ante alguna sensación. Es darle orden a nuestro cuerpo para que se mueva. Por eso es que cuando nosotros estamos sintiendo algo y no sabemos qué es, lo que podemos hacer nosotros para identificar qué es buscar en qué parte de nuestro cuerpo lo sentimos. Y eso nos va a ayudar mucho para entonces encauzar lo que estamos sintiendo y después poderla nombrar, porque a veces eso es lo que nos pasa. La emoción tiene 3 componentes. El componente neurofisiológico, que es el que nos dice a través de nuestro cuerpo, con taquicardia, sudoración, apretando o soltando nuestros músculos, ruborizándonos, la boca seca, etc. Y es una respuesta involuntaria. Entonces, aquí me gustaría resaltar que es importante aprender nosotros como personas a regular nuestra respuesta que da nuestro cuerpo frente a una emoción o a una situación. Y esto se puede lograr a través de técnicas de relajación. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a relajarnos y vivimos constantemente situaciones emocionales que nos dan taquicardia, entonces vamos a probablemente a buscarnos o provocarnos una cuestión de índole orgánica a nivel de corazón y sistema circulatorio, o bien provocarnos alguna úlcera. Entonces sí es importante que nosotros aprendamos a regular esta respuesta orgánica, y sí se puede. Una de las técnicas son la relajación. A través de la práctica del yoga y muchas otras técnicas que hay. La respuesta conductual no es más que el comportamiento que nosotros estamos dejando mostrar. Por ejemplo, nuestras expresiones faciales, nuestras expresiones corporales.
Si yo estoy muy tensa, pues van a decir, Leti está muy nerviosa, ¿verdad? Pero si yo me relajo, van a decir, Leti lo está disfrutando, ¿verdad? Entonces, esa lectura corporal que nosotros podamos hacer es bien, bien importante cuando estamos trabajando también con los niños, porque resulta que con los niños es mucho más fácil eso. Los niños son bien, bien expresivos y nos enseñan mucho en esta área de las emociones. Y la parte cognitiva está asociada al sentimiento, que es una vivencia subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que es el nombre que yo le voy a dar a eso que estoy sintiendo, ¿sí? Y esa vivencia va a depender mucho del vocabulario que yo tenga para expresar lo que estoy sintiendo. Entonces, es importante también adentrarnos en este mundo de las emociones para manejar un vocabulario emocional adecuado. Entonces, vamos a ver que frente a un sentimiento tenemos una sensación que es una impresión consciente, cognitiva y subjetiva relacionada con el placer o con el dolor. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo estoy viviendo lo voy a asociar al placer o lo voy a asociar al dolor. Y de ahí se deriva que va a ser una emoción positiva o una emoción negativa, o una emoción intensa o una emoción pues menos intensa, ¿no? Entonces, hay diferentes autores que le ponen diferentes nombres. A mí particularmente no me gusta manejar lo positivo y lo negativo, sino más bien situaciones o emociones favorables o desfavorables, lo que me hacen sentir a gusto y lo que no me hace sentir tan a gusto. Y así se los enseño a los niños, me es más fácil a mí hacerlo de esa manera. Sentimos miedo, de ahí tenemos que podemos sentir miedo, angustia, rabia y muchas otras emociones o sensaciones conscientes a las cuales nosotros le vamos a dar un nombre. Ahora, esta frase a la hora de preparar la exposición me la encontré y me gustó mucho, por eso se las traje. Frente a una situación de crisis, el sentimiento le gana a la razón. Y es por eso, porque es una respuesta neurofisiológica involuntaria. Entonces, les voy a dar un ejemplo aquí, por ejemplo, yo. Para adentrarme en este tema de las emociones, yo he tenido mucho que trabajar en mí misma con mis propias emociones. Entonces, frente a una situación de crisis, yo voy a reaccionar de manera colérica, ¿sí? Porque mi temperamento es colérico. Antes yo reaccionaba pateando, insultando, golpeando. Sí, casi me jalaba de los pelos, ¿sí? Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora, gracias al trabajo personal al que me he dado la tarea de realizar, sí me sigo enojando, ¿sí? Pero ya soy capaz de manejar la situación, ¿ok? Ya digo, ok, sí, me estoy enojando, hago un alto y entonces transformo ese enojo en otra cosa, en algo diferente. Ya puedo darme la oportunidad de hablar con mi alumno, o hablar con mis alumnos, o hablar con la persona con la que esté. Y si de plano no puedo hacer eso, entonces cierro la boca y me retiro. Eso también es hacer un alto, ¿sí me explicó? Eso se logra a través del autoconocimiento y mucho del trabajo personal. Ahora, ¿cómo es este manejo de las emociones en la escuela? ¿Cómo nos lo enseñan? Bueno, pues resulta que los seres humanos estamos formados tenemos pensamiento, sentimiento y voluntad, principalmente. El pensamiento, pues como todos ustedes ya lo saben, se desarrolla en las escuelas a través de la enseñanza de las materias académicas, como son matemáticas, la lectura, la escritura, las ciencias, la historia, etc. El sentimiento se educa de manera indirecta a través de las artes, la música, la escultura, la pintura, el teatro, etc. ¿Por qué? Porque es ahí a donde se nos da el permiso de expresar lo que sentimos, ¿verdad? Y la voluntad se expresa a través del desarrollo de actividades que incluyen el movimiento como la danza, los juegos al aire libre, las actividades deportivas. Y resulta que ¿qué pasa actualmente en nuestro sistema educativo?
si yo les pregunto a ustedes, en este nivel en el que ustedes están, ¿cuántas horas tienen de clases artísticas? ¿Me pueden decir cuántas? No llevan materias artísticas, ¿se dan cuenta? Si yo les pregunto cuántas horas de actividades deportivas llevan dentro de su currícula, tampoco las llevan. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas materias son bien importantes, y el autor que yo les sugiero el día de hoy, que se llama Rafael Vizquerra, nos dice que es bien importante que la educación emocional se desarrolle desde tempranas edades. Es más, él maneja desde la educación formal y la no formal, y tiene un estudio muy interesante a nivel de universidades. Entonces, estas dos áreas son muy importantes y en las escuelas no las desarrollan. Y si nos vamos a las escuelas particulares pasa lo mismo. Son 2 o 3 horas a la semana las clases que se dedican al arte y a las actividades deportivas, y conforme vamos avanzando en los niveles desaparecen. Y si yo quiero practicar algún deporte tengo que pagarlo y hacerlo fuera de la escuela. O si quiero dedicarme al arte pasa lo mismo. Entonces, esto tristemente es algo que nuestro sistema educativo debiera de retomar, porque esta educación, si nosotros tuviéramos la oportunidad de expresar nuestras emociones a través de las artes y de desarrollar nuestra voluntad a través de las actividades físico-deportivas, pues entonces seríamos personas con una autoestima equilibrada y con una educación emocional que pudiéramos nosotros manejarnos mucho mejor. No tendríamos tantos problemas en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, es por eso que es bien importante que las desarrollemos de manera equilibrada. Y aquí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes para trabajar sobre la voluntad. ¿Están de acuerdo? ¿Lo podemos hacer? Bueno, entonces, fíjense bien lo que les voy a pedir. Ustedes seguramente tienen algún proyecto o algunas situaciones pendientes en este momento de su vida, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, van a levantar sus manos y las van a poner aquí arriba. ¿Ok? Van a respirar profundo por su nariz y sueltan el aire por su boca. ¿Ok? Eso que ustedes tienen que hacer, lo tienen aquí en sus manos. ¿Ok? Y vamos a ver que cuando nosotros empezamos una actividad, la empezamos pues muy entusiastamente, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar, vamos a seguir hablando sobre el tema de la voluntad, estamos trabajando la voluntad. Cuando nosotros empezamos a llevar a cabo alguna actividad, la hacemos con mucho entusiasmo, ¿a poco no? Y conforme va pasando que el tiempo y la actividad que vamos desarrollando, ¿qué va pasando? Vamos encontrando obstáculos, ¿verdad? En los cuales queremos bajar las manos, ¿verdad? Bueno, pues esos obstáculos los vamos a sentir ahorita a través del dolor que vamos a empezar a sentir en nuestros brazos. Pero ¿qué creen? No los van a bajar. Y ¿saben por qué? Porque vamos a hacer ahorita una técnica bien importante. Esto lo pueden hacer con los niños y es bien interesante. Ustedes se van a concentrar no en que tienen los brazos arriba, sino que su pensamiento lo van a concentrar en la respiración. ¿Ok? Se van a concentrar en respirar por la nariz y soltar el aire por la boca. Y sus brazos van a estar aquí arriba, pero no van a estar así. Porque si yo los pongo rígidos y así, ¿qué va a pasar? Maestra, ya quiero bajar los brazos. ¿Sí se fijan? Entonces es relajados. Ajá. Si yo respiro profundamente por la nariz y suelto el aire por la boca, estoy oxigenando todo mi cuerpo. Cada una de las células de mi cuerpo está recibiendo oxígeno. Por lo tanto, voy a tener la capacidad de mantener más tiempo arriba mis brazos. Y el dolor no lo voy a sentir. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio es bien importante que ustedes lo practiquen y después se lo pongan ustedes a sus niños. A ver, vamos a ver qué tanta voluntad tenemos. ¿Queremos hacerlo? Sí. Vamos a probarlo. A ver, brazos arriba. ¿Ok?
Entonces, este es un ejercicio bien interesante que ustedes pueden realizar en el salón de clases. Ajá. Acá tienen ustedes, acá están sus logros, esta es la meta que ustedes quieren lograr. ¿Pueden o no pueden? ¿Ya se cansaron? Respiren profundo por la nariz y suelten el aire por la boca y se concentran en su respiración. Y su cuerpo tiene que estar relajado, lo sienten relajado. El dolor no lo sienten y sus brazos los mantienen arriba, porque estamos llegando a nuestra meta, esa meta que queremos cubrir, eso que queremos lograr, que nos ha costado tanto trabajo hacer, lo estamos logrando. Y nuestros brazos no sienten el dolor. ¿Ok? Muy bien, bájenlos. ¿Cómo se sienten? Movimos energía, ¿verdad? ¿Se sienten cansadas? Sí. ¿Sí? Pues sigan respirando para que no lo sientan. ¿Ok? Ese es un ejercicio muy sencillo. Muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Qué pasa cuando nosotros no, como personas, no desarrollamos estas tres partes del pensamiento, el sentimiento y la voluntad? Bueno, pues puede ser que tengamos una persona, cuando una persona tiene muy desarrollado el pensamiento y la voluntad, pero el sentimiento no, ¿qué es lo que sucede? Que hace cosas que lastima, ¿ok? Aquí que tenemos como ejemplo, a los niños que son muy, muy voluntariosos, que quieren hacer siempre lo que ellos dicen. Y bueno, también esto va a estar acompañado de padres autoritarios, que lo vamos a ver más adelante. Pero mira, hagan de cuenta que ustedes están en su clase y tienen un grupo de 30 niños. Si están trabajando en una escuela particular, si están trabajando en una escuela federal, allá en Morelos, donde yo estoy, los grupos de primaria son de 35 a 40 niños, a los que tiene una maestra que enseñarles a leer. ¿Ok? Entonces, en ese grupo, así imagínenselo, pues vas a tener por ahí varios niños, ¿verdad?, que son muy voluntariosos, que no te van a hacer caso ni a ti ni a nadie, que van a querer hacer siempre lo que ellos quieren y no les va a importar lastimarte a ti ni lastimar a los demás, ¿ok? Con este tipo de niños pues hay que trabajar mucho, mucho los límites y sobre todo desde la comprensión, desde la parte de entender qué le está pasando a este pequeño. Ajá. Hay que apelar a su sentimiento, a enseñarlo a que se dé cuenta que lo que está haciendo está lastimando, ¿ok? Y que no solo lastima a los demás, sino también al mismo, porque si lastima a los demás luego van a querer cobrársela y lo van a lastimar a él, ¿sí? Entonces, podemos tener, ¿qué pasa también cuando una persona vive en contacto con sus emociones, pero esas emociones no están en relación con el pensamiento? Los sentimientos entonces van a andar sueltos por allá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues de repente puedes tener un niño que te grite y luego en menos de 5 o 10 minutos que te esté riendo, o luego que vaya y te abrace, o sea, cambia de estados de ánimo con muchísima facilidad. Y aquí les quiero comentar un caso que yo tuve bien interesante de un niño de primero de primaria en un colegio particular. Yo estaba apoyando a la maestra en una actividad que en esta escuela llevan las técnicas Freinet, y una de ellas es la asamblea. Y entonces de repente estábamos llevando la asamblea y el niño de repente así, en plena clase así, ¡ah! Y se pone a llorar, y bueno, la maestra y todos los niños voltearon a verlo. Corriendo la maestra me dice, yo no sé qué hacer, por favor acércate tú, yo no sé qué hacer. Entonces me acerco con Jonathan. Lo único que hice fue tocarlo y permitirle que siguiera llorando. A los demás niños les dije que íbamos a permitir que Jonathan llorara, que no se preocupara, que él lo que necesitaba en ese momento era llorar, pero yo tenía contacto con él corporal acá en su hombro. ¿Para qué hice esto? Para que él no se sintiera solo, para que él sintiera que un adulto estaba con él, aprobando lo que él estaba haciendo. Entonces él lloró y ya después le pregunté, ¿quieres permanecer en la actividad o quieres salirte del salón? Me dice, me quiero salir. Le digo, ¿quieres decirle algo a tus compañeros antes de salirnos? Y me dice, es que mi papá se murió. Y entonces el niño ya expresó. Los niños ya sabían que su papi había muerto, la maestra también, yo no lo sabía, en ese momento me enteré.
Y entonces le dije, ok, ¿quieres que hablemos sobre eso? Me dice, sí. Me retiré al niño y al grupo le dije, en un momento regreso con Jonathan. Yo me llevé a Jonathan y hice un trabajo con él, le pedí que dibujara lo que sentía, lo que quería decirle a su papá, y después de un ratito lo regresé al grupo. Él ya estaba tranquilo, todos los niños le dijeron que estaban ahí con él, que no se preocupara, que su papá estaba bien, que no lo había abandonado, que seguía en su corazón. Cada uno externó todo lo que quería decirle a Jonathan, y bueno, Jonathan pudo continuar todo su día con las clases, ¿verdad? Esto no sucede muchas veces no podemos hacer eso en los salones de clase, y menos en escuelas oficiales cuando una maestra está sola, ¿verdad? Ni en las escuelas particulares tampoco, porque pues no tienen el personal, ni tampoco tienen la formación que se requiere en los maestros, que ese es otro aspecto que Vizquerra nos maneja. La formación para los maestros es muy importante. Entonces, bueno, en el ejemplo número 3 es cuando una persona sí tiene desarrollado el pensamiento, entra en contacto con su vida emocional, pero no tiene desarrollada la voluntad. Entonces tiene muchas ideas, pero no las lleva a cabo. A lo mejor es muy creativo y sus ideas son muy buenas, pero no las lleva a cabo, ¿sí? Estos niños son los niños que saltan de una actividad a otra, o personas o adolescentes que cada vez que se los encuentran tienen una idea diferente, no concretan. ¿Qué hay que hacer con estos niños? Con estos niños hay que motivarlos para que terminen el trabajo que tú les estás poniendo en ese momento. De alguna manera hay que motivarlos, ¿sí? Dándoles un punto o diciéndole que es importante que lo haga para que sea ejemplo para los demás, no sé. Pero sí es bien importante ayudar a estos niños a que terminen las actividades que están haciendo antes de pasar a otra. No pueden pasar a otra actividad, porque si no, entonces se van a seguir alimentando esta forma de comportamiento y no van a concretar. La siguiente imagen concreta este episodio de la plática. Al tomar en cuenta mis emociones, me estoy respetando a mí mismo. Pienso, actúo y siento. Y la idea es que a través de una educación emocional tengamos un equilibrio en estas 3 áreas. Reconocer que somos seres conscientes, seres emocionales fundamentalmente. Esta es la idea. Y de aquí surge por eso la educación emocional como una respuesta a la educación formal que no atiende todas estas necesidades. Ahora, emociones y comportamientos socialmente aceptados. Nosotros ya conocemos también que tenemos varios factores que son factores socioculturales que marcan nuestro comportamiento emocional. Uno es la época, otro es la cultura, la religión, la familia, y dentro de cada una de estas, por sexo y por edad, se está marcando el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando el niño es pequeño se le permite llorar o hacer berrinches, pero cuando pasando cierta edad ya no puede llorar ni hacer berrinches porque ya está grande. Las mujeres pueden llorar, pero los hombres no pueden llorar, ¿sí? Ellos pueden enojarse y ser agresivos, pero nosotras no podemos hacer eso. En una familia se puede estar permitido llorar, pero en otra se puede estar permitido enojarse, por ejemplo. De familia a familia cambia. En una religión puede permitir las manifestaciones de alegría y otras no, en otras debe de ser más solemne. Entonces, estos son comportamientos, estos son factores que marcan nuestro comportamiento emocional. La cultura, la religión, la familia, la época, la edad y el sexo, que son elementos que nosotros también tendríamos que tomar en cuenta cuando nos llega un niño a consulta o cuando estamos nosotros en un salón de clases. Recuerden, dentro de un salón de clases, el niño latoso, el niño que está demandándome mi atención, ese niño es el que necesita ayuda y apoyo en cuanto al manejo de sus emociones. Y generalmente es al niño que le decimos, vete para allá, no te quiero aquí, siéntate, no me estés dando lata, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta esto. Y
El impedimento mayor que yo me he encontrado a lo largo de mi trabajo es la religión, porque me he encontrado pacientitos, niños y adolescentes de diferente religión, y a veces sí es un poquito difícil manejar esto con los padres de familia y los niños. Aquí lo que yo les puedo decir, que lo importante es que no cuestionemos sus conceptos religiosos y que lo ayudemos, solo nos enfoquemos en la parte de identificar sus emociones, cómo ayudarle a canalizarlos y a expresarlos. Porque si nosotros nos metemos a cuestionar su religión, pues no vamos a lograr gran cosa, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la época, pues sí, también estos comportamientos van cambiando. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, pues en mi familia no teníamos voz y voto los niños, no nos preguntaban qué queríamos, no iban y nos compraban la ropa que querían, se hacía de comer lo que los papás decían, y actualmente ya no sucede eso. Actualmente las familias también ya están cambiando, ya se les está permitiendo a los niños opinar. ¿Okay? Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta. Estos factores nos llevan a analizar también los impedimentos que tenemos nosotros en la educación. Por ejemplo, en general en nuestra educación ha sido represiva en lo que se refiere a la expresión de las emociones. El tema no se toca, se oculta y se ignora. Generalmente nuestra educación es así, es represiva. En relación a las emociones no hablamos nada. De aquí se derivan también las creencias equivocadas que tenemos. Llorar es señal de debilidad, los hombres no lloran, si muestras tus sentimientos se van a aprovechar de ti, llorar te hace vulnerable, es malo enojarse, se vale manipular para conseguir lo que quiero, las mujeres son más sensibles que los hombres. Todas estas creencias equivocadas son también un impedimento para abordar el mundo de las emociones, tanto en los niños, en los adolescentes como en los adultos. Y estas creencias hay que trabajarlas también con ellos, hay que desmistificarlas, hay que destrozarlas y cambiarlas, transformarlas en cuestiones reales. Los miedos. Entrar al mundo de las emociones también nos da mucho miedo y por eso no queremos hacerlo como adultos. Pero si nosotros somos educadores, pues yo diría que nos toca hacerlo, queramos o no queramos, porque si no tenemos nosotros desarrollada y descubierta esta parte emocional en nosotros mismos, va a ser muy difícil que podamos ayudar a los niños a hacerlo. ¿Por qué nos da miedo? Pues porque tal vez vamos a encontrar y vamos a descubrir aspectos que no nos gustan de nuestra persona. Podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero ver la paja en el propio es difícil. Reconocer que los demás son egoístas es más fácil que reconocer que yo soy egoísta. Reconocer que mi amiga es celosa y decir, sí, tú eres, señalar más bien, sí, tú eres celosa y yo no lo soy, ¿sí? Entonces, aquí es mucho trabajo con uno mismo, la intención y la idea es quitarse estas máscaras para poder nosotros realmente conocernos a nosotros mismos, aceptarlo y no tenernos miedo, aceptarlo para poderlo transformar. Cuando estamos trabajando los miedos con los niños, sobre todo lo que más se presenta en los niños son los miedos nocturnos, los pequeños de 6 o 7 años que no pueden dormir y que no quieren dormir solos y que no quieren dejar la recámara o la cama de los papás. Eso me lo encuentro muy frecuentemente. Entonces aquí hay varias técnicas, una de ellas, y se las comparto, una amiga me la compartió también, se llama el pájaro del alma, ¿verdad? En el consultorio tenemos un pajarito al que se le escribe todo el miedo que el niño tiene, o dibuja a lo que le tiene miedo y se lo da al pajarito, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de trabajar los miedos con los niños dependiendo de la edad. Y sí funcionan, chicas. Yo lo que les diría es, todo lo que se les ocurra que piensen o imaginen, háganlo porque sí va a funcionar. Entonces, no tengan miedo. Vamos a abordar ahora la diferencia entre pensar y sentir. El primer paso también en el mundo de las emociones
es saberlos diferenciar. Y esto es un poquito difícil porque van unidos, aparecen casi uno enseguida del otro. Entonces, por eso a veces los confundimos y decimos que estamos pensando cuando en realidad estamos sintiendo. Y ahorita vamos al ejemplo. Muy bien. A veces decimos, yo les traía un cuadrito, decimos, siento que mi papá no me quiere. Y ese es un sentimiento, pues no, eso es un pensamiento, pienso que no me quiere. El sentimiento, ¿cuál sería? Ustedes díganme, ¿cuál creen que sería el sentimiento que está detrás de todo esto? Abandono, soledad, tristeza, ¿sí? Otro ejemplo es, siento que no puedo. No es siento que no puedo, es pienso que no soy bueno. ¿Y cuál es el sentimiento? Cuando piensan que no pueden y que no son buenos, frustración, tristeza. Ajá, ¿ok? Otro ejemplo, siento que no me van a invitar. ¿Es siento que no me van a invitar? Es pienso que no me van a invitar. ¿Y qué están sintiendo? Rechazo, resentimiento, enojo. ¿Sí se fijan? Entonces, este ejercicio es bien importante aprenderlo a hacer primero con nosotros y después con los niños. Y bueno, aquí hay muchas estrategias didácticas que hemos implementado muchas compañeras y yo. Una es la caja de los sentimientos, la caja de los pensamientos, en donde los niños, si estamos en un salón de clases, por ejemplo, y estamos trabajando esta parte de las emociones, pones una caja de pensamientos y otra de sentimientos, les pides que escriban lo que están pensando respecto a algún tema o alguna situación que se haya presentado. Eso ayuda también para resolver problemas cuando hay pleitos entre los niños o hay grupos entre los salones de clase. Y entonces, de acuerdo a lo que ellos escribieron, ustedes lo van sacando y entonces, bueno, ¿y entonces qué sientes? Y lo llevan al sentimiento, ¿ok? Entonces, esto ayuda mucho también en la resolución de conflictos, porque bueno, si tú sientes esto, ¿cómo estás haciendo sentir a tu compañero? Con lo que tú estás haciendo o con lo que tú estás diciendo, ¿ok? Esa es una. Otra es la pirinola, el dado o la ruleta de los sentimientos, que ustedes pueden ahí variarle al dado y a la pirinola, trabajar con todos los sentimientos que ustedes quieran. El termómetro de las emociones, que ese lo llevó a cabo una maestra de educación preescolar en un colegio particular allá en Morelos, que le funcionaba muy bien. Tenía su termómetro y ella llegaba y decía, hoy me siento triste, y movía su termómetro y ponía la carita triste. ¿Y ustedes cómo se sienten? A ver, van a dibujar su termómetro en cuaderno y van a dibujar cómo se sienten hoy. Y después daba parte a otro espacio en donde explicaban los niños por qué se sentían así. Y entonces así dan oportunidad a que el niño exprese lo que está sucediendo en casa, porque los niños reflejan, son un reflejo de la problemática de pareja, de la problemática familiar. Ellos son transparentes, ellos nos están diciendo qué está pasando en casa. Aunque los papás no quieran que no lo sepamos, nosotros sí lo sabemos porque los niños lo expresan. Entonces hay que saber interpretar y meternos a ese mundo de las emociones para poder ayudar a los niños. El buzón de las emociones o la canasta de las emociones. Muy bien. A ver, ahorita, antes de seguir, si yo les digo ahorita, a ver, todos ustedes, todo auditorio que me está escuchando, quiero que piensen, fíjense lo que les estoy pidiendo, quiero que piensen en su maestro de matemáticas de la secundaria. Gracias. Ya con su cara me dijeron lo que sienten. ¿Se dan cuenta? A ver, entonces, a través de su lenguaje corporal ustedes me expresan. Yo estoy acá enfrente y puedo ver sus caras. Entonces, primero yo les dije que pensaran y después apareció el sentimiento. ¿Sí se dan cuenta? Ahorita está bastante dirigido, pero lo podemos cambiar también. Entonces, háganlo con los niños, háganlo, atrévanse a hacerlo.
Entonces, ¿qué sintieron cuando pensaron en su maestro de matemáticas de secundaria? No, ¿verdad? Creo que no les fue muy bien a ninguno de ustedes con su maestro de matemáticas. Muy bien. Ok. Ajá. En esta parte quiero volver a recalcarles a puntualizar para que no se les olvide. ¿Cómo pueden ayudar a los niños a explorar sus emociones? Si el niño es muy pequeño, le pueden decir, ¿qué sientes? ¿Qué estás sintiendo? El niño pequeño te va a decir, ay, me siento triste. Claro que no. El niño te va a decir, aquí me aprieta, ¿sí? O aquí también me aprieta. Entonces, de acuerdo a la parte de su cuerpo que les esté mencionando de cómo lo está expresando, es como él se está sintiendo. Si el niño les llega con las manos apretadas, ¿qué quiere decir? A consulta, vamos a suponer que llega así, con las manos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Qué lectura harían ustedes de eso? Represión, enojo. El niño está enojado. Entonces, la lectura corporal que ustedes hagan es bien, bien importante, les va a dar mucha información. Ahora, tenemos, esta parte también es bien bonita, los tipos de adultos que educan en las emociones. Y ahí les voy a pedir que ustedes hagan el ejercicio, ¿ok? ¿Qué tipo de adultos son y qué tipo de padres tuvieron? Tenemos los adultos manipuladores, nadie somos manipuladores, ¿verdad? Los adultos sorpresa, tampoco, ¿verdad? Los adultos no pasa nada, soy re buena onda. Los adultos buena onda, los adultos autoritarios o los adultos que permiten la expresión de las emociones y ofrecen una guía. Entonces, a ver, aquí les voy a pedir, vayan pensando cómo eran sus papás y qué tipo de adultos son. Los adultos, vamos a empezar con los adultos no pasa nada. Son familias en donde las emociones no se reconocen, no se habla de lo que sienten, ni los adultos ni los niños. Las emociones se tapan, se ignoran. Y si se llegan a expresar, los adultos se sienten avergonzados. En estas familias se preocupan mucho por su imagen. Tapan cualquier error o equivocación que surja dentro de la familia, que así lo consideren. Y este error, adivinen qué, se convierte en un secreto familiar. Y aquí voy a tocar una parte sensible, porque yo sé que cada que hablo de las emociones, pues estoy trabajando con ustedes. Yo soy persona, ustedes son personas y están sintiendo. Y voy a mencionar algunas cosas que son fuertes y les pueden hacer sentir, o más bien les van a hacer sentir alguna emoción. Estos secretos, estos inconvenientes, errores que considera la familia, pueden ser los casos de incesto, las enfermedades mentales, si hay algún delincuente en la familia, si el hijo está metido en problemas de alcoholismo, de drogas, si hay embarazos fuera del matrimonio, si hay alguna violación o si hay algún suicidio, etcétera. Todo esto es un secreto. Entonces, imagínense ustedes cómo nos va a llegar este pequeñito al salón de clases con semejante secreto. Porque además, déjenme decirles una cosa, es un secreto a voces, porque en el inconsciente se sabe lo que está pasando en la familia. Lo único que sucede es que conscientemente no tenemos el valor de enfrentarlo. Pero de que lo sabemos, lo intuimos, lo percibimos, a través del lenguaje corporal. Entonces, en estas familias no pasa nada, existe mucha represión. Por lo tanto, entonces estos niños, ¿cómo van a ser en nuestro salón de clases? ¿Cómo se los imaginan? O estos adolescentes. Van a ser niños callados, ¿verdad? Inseguros. No van a querer que nos los acerquemos. Si yo me le acerco y lo toco, ay, así, no. ¿Qué sientes o qué quieres? ¿Necesitas algo? No. O sea, quiero que te alejes, quiero estar aquí, ¿sí? Son niños y adolescentes muy callados y generalmente tienden
aislarse, porque estos secretos pesan mucho, pesan muchísimo. Y de hecho en terapia, ya en la terapia individual, pues son de las cosas que más se manejan. Y hay que ayudar en el proceso a la persona, ya sea niño, adolescente o adulto. Yo trabajo con niños, con adolescentes y con adultos, y hay que acompañar en este proceso, porque son situaciones un poquito difíciles. Los adultos autoritarios. Estos adultos son muy controladores, no respetan los sentimientos de los niños, son duros, críticos, desaprobadores constantemente. Nada de lo que hagan los niños les parece, nada, todo está mal, nada. Nunca le damos gusto a estos padres autoritarios, ¿sí? Estos padres autoritarios, esta autora de donde tomé esto es la maestra Rosa Barocio. Yo le he aprendido muchísimo y ella ponía un ejemplo. Hagan de cuenta que es como si tuviéramos un perrito, ¿no? Al perrito le ponemos el palito aquí y va a saltar el perrito y ya lo va a agarrar, ¿sí? Pero nosotros ¿qué hacemos? Lo subimos, ¿sí? Y el perrito se esfuerza para alcanzarlo y brinca más y yo no lo dejo, lo vuelvo a subir, ¿sí? Porque no estoy de acuerdo, estoy desaprobando lo que mi niño está haciendo, no me gusta, no me satisface. Pero aquí yo les quiero compartir hoy algo. Chicos y chicas presentes, no venimos a este mundo a darle gusto a los padres. Así de que esa es una creencia que hay que deshacerla y sacarla de nuestra mente. Las personas somos personas individuales, somos entes individuales, únicas e irrepetibles, y venimos a este mundo a ser felices, a ser auténticos, a ser nosotros. Y si eso no le gusta a nuestro papá o a nuestra mamá, pues el problema lo van a tener ellos, ¿sí? No nosotros. Entonces aquí lo importante es la autovalidación, la autosatisfacción, ¿ok? Si el niño o la niña quieren expresar su enojo, su llanto, su tristeza, su preocupación, los adultos los castigan, los amenazan o les prohíben cualquier cosa para que no hagan lo que quieren hacer. Ellos dirigen el mundo emocional de los niños. Son niños, como se los imaginan en el salón de clases a estos niños o adolescentes, que es en el área donde yo trabajo en primaria y en secundaria fundamentalmente. ¿Cómo serán estos niños? ¿Introvertidos? Introvertidos sí, pero los del no pasa nada si son más introvertidos. Sí, aquí también son un poco introvertidos, pero son más, ¿cómo se los imaginan? Son mandones, son muy, muy mandones, porque están repitiendo patrón, ¿sí? Y los que no repiten patrón son mandones y enojones. Y los que no repiten este patrón de los adultos autoritarios van a ser niños o adolescentes introvertidos, dependiendo del temperamento del que estemos hablando. Pero generalmente lo que yo más me he encontrado es que los hijos de padres autoritarios son mandones y están muy enojados, ¿sí? Es el mayor porcentaje que yo me he encontrado. Sí me he encontrado de los otros también. Ok, adultos manipuladores. Nadie estamos en ese, ¿verdad, chicos? También son adultos controladores, pero es un control encubierto, no se ve a simple vista. Son adultos que manipulan y chantajean a los hijos y manejan la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que a los hijos los hacen sentir culpables. Si hacen o no acatan lo que ellos quieren. Controlan a los hijos de formas muy discreta, a través de la mirada, cuidando su imagen para no ser desagradable a los demás, y son cariñosos y tiernos, pero para controlar. El control está velado. A ver, denme un ejemplo de adultos manipuladores que nos hacen sentir culpables. Nadie hemos vivido eso, ¿verdad? A ver, denme un ejemplo. ¿Cuál sería ese ejemplo? Por ejemplo, se los voy a poner yo. Yo tengo hijos ya adultos y cuando se van a salir de fiesta, ¿verdad? Y le tengo que prestar el coche, ¿qué cree que le digo? Ay, sí, ¿verdad? Ya te vas, pero yo aquí me quedo sola, triste. ¿Sí se fijan? Estoy haciéndole sentir culpable que él se va y yo me quedo. Eso es
un ejemplo. A ver ustedes, denme otro con los niños pequeños. ¿Cuál sería? Los que están ¿ustedes trabajan ya con niños o todavía no? Sí. Bueno, estos niños, ¿cómo creen que van a hacer en el salón de clases? Son hijos de padres manipuladores. ¿Qué tipo de líder van a ser? También manipulador. Pero es un líder negativo, chantajista, en donde va a querer que los demás niños hagan lo que ellos, acondicionando para que, pues si quieres ser mi amigo, tienes que hacer esto, ¿no? O te doy un dulce para que estés aquí en mi club, ¿no? Es una condición, siempre hay una condición. Entonces, este es el ejemplo de estos niños. Los adultos sorpresa, ¿cuáles creen que son estos adultos, chicos y chicas presentes aquí? Pues son aquellos adultos que no controlan sus estados de ánimo, ¿sí? Que cuando están de buenas le permiten todo a los hijos y cuando están de malas, nada. Los castigan, les gritan y hasta les pegan, ¿sí? Estos adultos sorpresa puede ser que sean adultos, son adultos que emocionalmente están muy, muy inestables y pueden ser padres alcohólicos o cualquier otro tipo de adicción. Ajá. ¿Cómo creen que van a ser estos niños en nuestro salón de clases? También inestables, ¿no? Sí. Porque no tienen una constante en el hogar y entonces también ellos son súper cambiantes. Así es, son muy cambiantes en su estado de ánimo y entonces nuestra labor ahí con ellos es muchos límites con ellos, muchos límites, poner límites y aprender nosotros como adultos a decirles que no les gusta recibir un no como respuesta, entonces este tipo de niños son un poquito difíciles de manejar. Los adultos buena onda, aquí ya estamos todos, ¿verdad? Todos somos buena onda. Bueno, pues resulta que los adultos buena onda son liberales, permiten que el hijo exprese lo que siente cuando lo siente, porque lo siente. Son padres que no intervienen en lo que están haciendo, que no intervienen cuando el niño está expresando su llanto o está haciendo berrinche, pero en realidad lo que está haciendo es abandonar al niño. No está ofreciendo una guía, no está dando alternativas. Entonces, solamente está permitiendo que exprese sus sentimientos, pero no importa el contexto ni la situación en la que estén. Ajá. Entonces, estos adultos no ofrecen ninguna guía en relación a los sentimientos. Ok. Ahora, ¿hacia dónde vamos todo esto? Bueno, pues hacia dónde vamos es hacia donde lo importante es formar adultos que permitan la expresión de las emociones y ofrezcan una guía. Y estos adultos forman hijos y alumnos que no sean reprimidos, pero que tampoco vayan por la vida sin tomar en cuenta las emociones de las demás personas. Estos adultos ayudan a identificar y expresar y encauzar de manera consciente sus emociones y sentimientos sin hacerse daño él mismo ni a los demás. Pero porque nosotros podamos hacer esto, ser una guía con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, pues lo primero que tendríamos que empezar a hacer es trabajar con nosotros mismos, trabajar con nuestras emociones. Entonces, aquí vendría la reflexión, después de ver la exposición de estos tipos de adultos, pues que ustedes identifiquen qué tipo de padres tuvieron, si su padre fue autoritario, su madre fue buena onda, o si su madre fue manipuladora y su padre autoritario, porque eso les va a dar mucha información de cómo son ustedes ahora y les va a indicar en dónde hay que trabajar, en dónde tendría que trabajar primero ustedes para después poderlo hacer con los niños. Entonces, ok. Y venimos entonces a la definición de lo que es la educación, la educación emocional. La educación emocional está fundamentada en varias teorías que ustedes ya las han oído mencionar o a lo mejor también ya las conocen. Una de ellas es la inteligencia
la teoría de las inteligencias múltiples, la teoría de la emoción, la neurociencia, la psicoinmunología, que ahora ya se está estudiando como también más a profundidad. El estado emocional de las personas influye en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Lo puede deprimir y entonces cuando lo deprime nosotros nos enfermamos. Entonces, se está estudiando más a fondo esto, la interiorización emocional, la educación para la salud, la educación psicológica, las habilidades sociales, etc. Entonces, de ahí tenemos que la educación emocional es el proceso de desarrollo consciente de las habilidades que permiten identificar, regular y prevenir el efecto de las respuestas emocionales en nuestra vida cotidiana. ¿Se fijan qué amplio? Híjole, cuando yo lo encontré dije, wow, qué trabajo. Se los voy a volver a leer más despacio. Es el proceso de desarrollo consciente. Ya con eso tenemos el primer paso. De las habilidades, ¿cuáles habilidades? Pues verbales, visuales, motoras, etcétera, que permiten identificar, regular y prevenir el efecto de las respuestas emocionales en nuestra vida cotidiana. Pues sí, porque dependiendo de lo que nosotros hagamos, el cómo vivimos esa experiencia, es si nos va a hacer daño o no nos va a dañar, ¿verdad? Si yo la pongo acá como positiva o la pongo como negativa. A eso se refiere esta educación emocional. Ahora, ¿qué factores favorecen la educación emocional? También me pareció un punto muy importante. El primer factor que favorece la educación emocional es el compromiso fuerte con un adulto. Fíjense, nosotros los adultos somos una figura bien importante para los niños. Y si nosotros logramos hacer ese compromiso primero con nosotros y después con nuestro niño, vamos a poder ayudarlo, vamos a poder guiarlo, orientarlo y ayudarlo a causar sus emociones. Entonces, y no importa si seamos o no de la familia, no importa si seamos el maestro, si seamos la terapeuta, si seamos la amiga, pero lo importante es que el niño se sienta comprometido con nosotros, ¿no? Con este adulto, nuestro niño, nuestro adolescente. E incluso también el compromiso entre adultos cuando uno va a terapia es muy importante. Eso ayuda bastante en la recuperación del paciente. El comportamiento apropiado de los adultos, pues aquí es donde nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? ¿Nosotros somos adultos o no somos adultos? Sí, ¿verdad? Y tenemos comportamientos realmente, ¿todos nuestros comportamientos serán apropiados? No, ¿verdad? Entonces hay que trabajarle en esa parte porque finalmente somos ejemplo. Nos guste o no nos guste, somos ejemplo para nuestros pequeños. La participación en organizaciones constructivas como organizaciones culturales, deportivas y sociales. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, ¿no? Porque aquí van a tener una actividad física, van a tener un objetivo, a todos en comunidad van a caminar hacia ese objetivo en esta organización. Por eso es que actualmente hay tantas religiones que están teniendo mucho auge, porque nos hace también una falta, tenemos una carencia de educación espiritual. Y entonces jalan a estas personitas que son emocionalmente inestables y las convencen de lo que sea. No estoy en contra de la religión, pero más o menos así es como funcionan. Entonces, por eso también es importante que nosotros seamos partícipes de educar en las emociones a nuestros pequeños. Y tengo una última frase que encontré que dice: educar para la vida, afrontar los retos. Y aquí mi compañera me compartió un pensamiento de Pitágoras que dice: educar no es dar una carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y ese me pareció bien bonito este pensamiento, por eso se los puse, ¿sí? Porque sí, y aquí, bueno, a propósito de mi trabajo con los niños sobresalientes,
resulta que sí, era la parte en la que más teníamos que trabajar con los niños sobresalientes en las escuelas, de acuerdo a mi experiencia, era con esto, con la parte emocional, porque eran niños muy, muy inteligentes, muy listos, terminaban rápido sus quehaceres, sus actividades, pero tenían muchos problemas en sus relaciones con los demás. Entonces, aquí tenemos que, bueno, el pensamiento no es lo único que hay que desarrollar. Los objetivos de la educación emocional, para concretar, pues ya se los he venido diciendo: adquirir un conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar la habilidad de regular las propias emociones, prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas, desarrollar la habilidad para generar emociones positivas, desarrollar una mayor competencia emocional, desarrollar la habilidad de automotivarse, adoptar una actitud positiva ante la vida y aprender a fluir. Ahorita les doy la bibliografía para que vean dónde lo pueden encontrar. Ahora, las emociones negativas como la ira, el miedo y la tristeza se generan cuando vivimos acontecimientos que los valoramos como una dificultad para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, si yo lo que estoy viviendo lo estoy valorando como una dificultad para lograr lo que yo quiero hacer, entonces lo convierto en ira, o en miedo, o en tristeza. Y eso me va a impedir lograr lo que quiero, si me quedo ahí, ¿verdad? Ahora, las emociones positivas como la alegría, el humor, el amor, la felicidad, se experimentan cuando los acontecimientos que vivimos los valoramos como un impulso para lograr nuestros objetivos. Sí se entiende, ¿verdad? Esto es así muy claro. Dependiendo de cómo nosotros lo valoremos, es como lo vamos a sentir y es como lo vamos a transformar en un impedimento o lo vamos a transformar en un gozo para seguir adelante. Y por último tengo con ustedes las emociones no son buenas o malas, simplemente se dan de forma inevitable. Unas nos hacen sentir bien, que sería positivamente, y otras nos hacen sentir mal, negativamente, ¿sí? Esto es dependiendo de cómo nosotras la estemos interpretando para nosotras mismas. Y bueno, por último, les quiero compartir la bibliografía en donde pueden encontrar todo esto que yo les vine a compartir hoy. La autora es Rosa Barocio, Disciplina con Amor para Adolescentes y Disciplina con Amor en Pax México. Ella tiene varios libros. Y tiene también el de Conócete por tu temperamento y tiene Honrando mis emociones. Y el otro autor que les mencioné es Rafael Vizquerra, Orígenes y Desarrollo de la Orientación Psicopedagógica en Barcelona, y La Educación Emocional y Bienestar, Orientación Psicopedagógica y Educación Emocional en la Educación Formal y No Formal, y otro libro es el de Norberto Levi, La Sabiduría de las Emociones. Bueno, pues yo les doy mucho las gracias y quiero concluir haciéndoles una invitación a todos ustedes aquí presentes, como profesionales de la educación, en el área donde estén. Es una invitación para que ustedes se den un espacio para sus emociones, primero que nada, y después para que den un espacio para las emociones de las personas con las que están. Ya sean amigos, compañeros, alumnos, pacientes, pero que las identifiquen, que no olviden que somos también seres emocionales, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Esa es mi invitación. Muchas gracias, y si tienen preguntas, pasamos a las preguntas. Gracias. Yo quiero hacer un comentario. Yo estoy trabajando con niños de preescolar, y esto de identificar las emociones ha sido muy útil, pero sin duda me he enfrentado, creo que con niños, pienso, y desde que conozco a sus papás últimamente, que son hijos de padres manipuladores, y son berrinches diario. Diario. O sea,
¿Por qué no son los primeros en la fila? ¿Por qué no son los primeros en lavarse las manos? Sí. Son padres, o sea, como una combinación, ¿no? Porque también son padres que nunca les dan su aprobación, ¿no? Entonces, como que ya sobrepasado esto de identificar las emociones, tenemos un lugar en donde ellos pueden sentarse y relajarse y respirar. Y claro, nosotros estando supervisando, estando cerca, ¿no? Pero no nos ha funcionado, ya rebasó esto, ¿no? O sea, ya no es funcional la respiración, ya no es funcional preguntarle cómo se siente, si quiere hablar de eso, ya nos sobrepasaron en ese aspecto, ¿no? Todas las maestras hemos tenido como esas actividades con ellos y no nos ha funcionado, o sea, como qué podríamos hacer respecto a esto, o sea, hemos hablado con la mamá también y no nos ha sido. ¿Qué edades tienen? Esta chiquita de la que estoy hablando es de 4 años. Bueno, está demandando atención, definitivamente. Ahí lo que quiere es la aprobación del adulto, ¿no? Ahí pues la mami no le está dando la aprobación. Lo que tú puedes hacer es validar lo que ella está expresando. O sea, sí, ok, sí, tienes todo el derecho de estar adelante, sí. Pero en este momento no te toca a ti. Te tocó ayer o te tocó hace un rato, ¿sí? Puede ser que empieces a hacer ese tipo de actividades, ¿no? Darle contención y validarla. Darle contención también es que tú la mantengas contigo, sostenida de la mano, no que la dejes que se vayan. Si eso ya no te funciona, entonces es porque es pequeña. Entonces, darle contención. Estar aquí contigo. A ver, la tomas de la mano. Ok, vas a estar aquí conmigo. Mientras atiendo a los demás, ahorita te atiendo a ti. Allí ya le estás dando contención, ya le estás diciendo, el mensaje que le estás mandando es, en un momento, tranquilízate. Sí, de repente pensamos que tranquilizarnos necesariamente es a solas. Pues no, a veces no es tan a solas, también necesitamos compañía. Entonces le puedes dar contención, sosteniéndola de la mano, amorosamente, tranquilamente, porque si estás enojada y ya desesperada, pues ella lo va a percibir. Incluso le puedes decir, sabes que ya estoy desesperada, ahorita no sé qué respuesta darte, pero permíteme, porque no es la única a la que te voy a atender, también están tus compañeros, ¿ok? Pero aquí quédate conmigo, y la sostienes de la mano. Y si necesitas hablar con la mamá, para que la mamá también haga cambios y le baje, porque la mamá está mucho en la autoexigencia, le exige demasiado a la pequeña, tiene 4 años. Mira, yo como experiencia te puedo decir, las mamás somos muy desesperadas, y a esa edad los niños demandan atención como no tienes ideas. A esa edad los niños quieren estar pegadas con nosotras o con nosotros, también con los papás, solo que a los papás los ven menos. Entonces no hay que retirarlos, hay que permitir que se acerquen a uno. Entonces lo que no está permitiendo aquí la mamá es el acercamiento de la niña. Seguramente trabaja todo el día. Es la del medio y tiene un bebé más pequeño. Ah, pues sí, es eso. Entonces no le está dando la atención y pues te va a seguir haciendo berrinches en el salón de clases. Entonces aquí hay que explicarle a la mamá que bueno, que sí tiene un bebé, pero tiene esta pequeña de 4 años que también necesita de esa atención, que se apoye en el padre. Que el padre también haga lo mismo que tú vas a hacer, que le dé contención, que la abrace, que la bese, que le diga que la quiere, que le pregunte cómo le fue, si le gusta su escuela, si no le gusta. Pero si no hay esa interacción, esa comunicación, esa relación afectiva, ese vínculo afectivo, pues la niña va a seguir manifestando berrinches. ¿El berrinche qué quiere decir? Pues véanme, aquí estoy, háganme caso, eso es lo que está diciendo ella, ¿no? Y entonces la mamá pues solamente, bueno, no sé, el papá la manipula para quererla convencer y pues no, se va a agravar más su conducta. Pero puedes empezar por eso. Sí, valídale, dile, tienes todo el derecho de sentirte como te sientes y de expresarlo como lo estás haciendo. Pero en este momento también hay que atender a tus otros compañeros. Ya estuviste en otro momento adelante. Ahorita no te toca adelante. ¿Ok? Aquí te quedas conmigo. Ahorita lo resolvemos. Ya cuando tú estás más tranquila y ella también, entonces ya, sin decirle nada, la colocas en el lugar donde le va a tocar. Porque de repente también hablamos demasiado y actuamos poco. Y ella está pequeña.
necesita más acción y menos palabra. Hay autores que manejan que el 90% de lo que nosotros estamos educando lo hacemos corporalmente, no con la palabra. Entonces actúa más con ella, y sobre todo que te vea tranquila, que sepa que sí, ok, está bien, pero no es el momento. Y si valídale, de repente ponla adelante. Pues sí, hay que ir jugando con esto. No, aquí cambiando de estrategia, no es solamente una. Okay. Gracias. ¿Alguien más, chicas? Bueno, yo tengo el caso de un chico en secundaria que es, bueno, a mi punto de vista, es muy introvertido porque no se relaciona con sus demás compañeros, le cuesta mucho trabajo. He intentado, como cuando he podido estar con él, acercarme a él, platicar con él, hacerle preguntas como para que vaya sintiendo confianza y pues o que encuentre un punto, a lo mejor no sé, conmigo, de que se identifique para que él también se ayude a abrirse y relacionarse con las demás personas. ¿Qué te preocupa a ti? ¿Este comportamiento introvertido le está generando a él problemas en su desempeño académico? No, más bien en su desarrollo, porque todos tenemos que pues comunicarnos con todos y crear lazos, ¿no?, con las demás personas. O sea, lo ves muy aislado y te está llamando mucho la atención. Ajá, exacto. ¿Y él qué te dice? Pues de lo poco que he hablado con él, pues nada más le he preguntado, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué te gustaría hacer? A las cuales pues sí me contesta muy escuetamente. Ajá, sí. Y ahí la pregunta sería, ¿qué más puedes hacer? Claro, sí, ¿qué más yo puedo hacer para ayudarlo? Mira, con los adolescentes, si a él le gusta leer. Pues no, más bien le gusta estar como, y a lo mejor es así porque le gusta más jugar con los videojuegos. Sí, eso se está presentando mucho. Actualmente tenemos un problema muy serio porque tanto niños como jóvenes están pasando a la pasividad por el uso de los videojuegos y las computadoras. Pues mira, ahí si ya te dijo cuáles son sus temas de interés, lo que tú puedes hacer es, no sé, mostrarle y traerle un escrito, por ejemplo, y decirle, mira lo que encontré sobre el tema que me mencionaste. Sí. ¿Qué te parece? Va a haber una exposición, ¿no te gustaría ir? A través de sus temas de interés, sí. Por un lado, ¿cuál es su estilo de aprendizaje? Su estilo de aprendizaje. Sí, debe ser muy visual o es auditivo. Ah, ok. No, es como más auditivo. Auditivo. ¿Tú qué materia das? Formación cívica y ética. Ah, entonces sí puedes hacer muchas cosas. Mira, puedes inventarte, puedes inventarte el diario de las emociones. Ajá. Y pues de cierta manera lo vas a obligar un poquito a escribir. Claro. Si se lo presentas como emociones, los chavos se van a sentir amenazados. Entonces sí. Habría que pensar qué título le das para poderlo manejar. Mira, tengo una amiga que da español y es buenísima en cuanto a pensar y cómo hacer a que los adolescentes escriban. Ella maneja dentro del área de español la autobiografía. Y entonces dentro de la autobiografía los chavos la van escribiendo durante todo el bimestre, pero ella les va dando los rubros. Haz de cuenta que hoy tienen que escribir sobre los lugares a donde han ido de vacaciones y más les ha gustado. Y entonces hace una dinámica en el salón de clases y luego tienen que entregar por escrito eso, porque el trabajo, el bimestre se va a calificar al final con la autobiografía terminada. Eso puedes hacer con este chico para que él empiece a expresar la autobiografía o el diario de las emociones, pero que tú vayas dando preguntas que no sean tan directas para que él se dé chance de escribir. Hay una técnica Freinet que se llama el texto libre. También lo puedes poner tú en práctica. Sí. Hoy tienen como tarea hacer un texto libre. ¿Y qué es un texto libre? Bueno, pues van a escribir de lo que ustedes quieran. Pero para eso es importante que tú ambientes un poquito el salón, que lleves música, que lleves
a lo mejor incienso, luego no les gusta mucho a los chavos, ¿no? Sí, sí. Pero con música, que te lleves una música que induzca así, a que estén ellos relajados o que toquen alguna emoción. Y entonces a través del texto libre también te puedes ir dando cuenta qué le está pasando a este chico. Hay chicos que no les gusta escribir, pero les gusta dibujar, entonces no lo limites. Sí, Si sí, no sí. quieren escribir, que te dibujen lo que quieran dibujarte, y hay jóvenes que dibujan muy bien. Entonces la cuestión es que tú des pie a través de las estrategias didácticas a que ellos se expresen. Y también te puedes inventar, no sé, otra estrategia, se me ocurre, esa es muy buena también, que tú llegues y les digan, ay, fíjense que hoy soñé, y tú le cuentas el sueño, lo que tú soñaste. Ahora les voy a pedir que ustedes me escriban un sueño y lo dibujen, o lo dibujen. Puedes ir cambiando las técnicas, puedes utilizar la escritura, puedes utilizar el dibujo, puedes utilizar el collage, lo que se les ocurra, no tengan miedo, háganlo, de veras funciona. Los chavos actualmente son muy torpes motrizmente, sí, de veras, porque ya nada más es apretar botones y ya. Entonces, si ustedes los ponen incluso a trabajar con plastilina o a trabajar con el collage, armar, todo eso, van a ver que sí les va a gustar. De repente nosotros como docentes tenemos miedo de hacerlo, pero no, sí funciona, háganlo, de veras háganlo. Y no, de repente mis alumnos en secundaria me dicen, maestra, ¿no nos va a poner hoy a relajar? Relájenos, por favor. No, ellos mismos te van pidiendo que hagas con ellos las actividades. Y apóyense mucho en la música también. Acuérdense, música instrumental sin letra. De guitarra, de violín, no sé, lo que a ustedes les guste, esa lleven y apóyenle. Lo que pasa es que pues hay que invertirle tiempo, y de repente las maestras tenemos tantos papeles que llenar que no lo hacemos. Pero dense a la tarea de hacerlo, y a lo mejor con este chico puede ser que lo empieces tú a jalar un poquito más. Gracias. Y espero que no tenga alguna situación ahí atravesada, ¿no? Ojalá que no. Si su desempeño académico es bueno, quiere decir que entonces pues es medio introvertido, ¿no? Pero si está teniendo problemas en el desempeño académico, sí habría que checar entonces qué está pasando más a profundidad. Sí. Bueno, ¿alguien más? Allá atrás, dime. También yo tengo me he percatado que a mí me cuesta mucho trabajo trabajar con los niños en esta cuestión de las emociones. También estoy en preescolar ahorita, y a mi cargo tengo preescolar 1. Es un poco complicado, sobre todo con uno de los pequeños, porque siempre menciona estar enojado. Sí. Para él siempre es estar enojado, siempre muestra el enojo, obviamente a través de su rostro, de su gesto de enojo, y si se enoja lo que hace es se aísla y no realiza las actividades. Entonces yo he trabajado con él porque tuve entrevista con su mamá, pero es muy pone una barrera para hablar sobre esa parte del niño. La señora. Sobre ellos, o sea, no quiere platicar sobre su situación familiar, así llamarlo. Entonces, pues yo platicaba con uno de los profesores y me decía que pues hay que, debe haber algo en casa que debe estar propiciando esta situación del niño. Entonces ahorita lo que yo estoy empezando a trabajar con él es un teatro de las emociones con Está él. bien. Y él va a representar el enojo. Entonces lo que quiero ver es cómo él lo va a representar, de qué manera lo va a caracterizar y a representar. Y pues ya partiendo de ahí para ver qué podemos trabajar con él. Pero se me hace un poco complicado de pronto trabajar con él porque me pasa, por ejemplo, como lo que decía ¿sabes? ¿No? De pronto identificas la emoción, pero luego ¿qué haces con ella? Sí, es un poquito difícil de repente. Bueno, mira, allí lo que te puede ayudar es que, el teatro de las emociones, eso es magnífico, igual y hasta lo resuelve, porque ahí a través de la actuación va a sacar todo su enojo, ¿no? Lo que te puede servir dentro, a la hora de las clases, por ejemplo, es que tú tengas plastilina, y le des a él chance de que cuando está muy enojado, apriete.
Aquí vas a sacar con esta plastilina todo tu enojo. O una toalla en donde él pueda ir, a ver, tuércela. Y aquí vas a sacar en este momento todo tu enojo, porque ese enojo te está impidiendo jugar con nosotros. Te está impidiendo hacer estas actividades. Y yo sé que las quieres hacer. O no, a lo mejor te dicen, no, no quiero. Pero saca primero tu enojo y vamos a ver si después no quieres, ¿no? Entonces, que tengas la opción de que él pueda sacar el enojo a través de sus manos, sobre todo porque es salón de clases, ¿verdad? Si no te diría, sácalo al patio a que patee un balón, ¿no? Pero eso es un poquito más difícil. Entonces, puedes tener eso, la toalla, plastilina, ¿qué otra cosa puedes tener? Algo que él pueda apretar y apretar muchísimo, que no lo rompa y que tampoco se haga daño. Me explico, esa es la idea, sino que él dé salida en este momento a su enojo para que pueda pasar a la otra actividad y vea. Aquí lo que no está viendo el niño es que ese enojo le está impidiendo, ¿verdad? Disfrutar de las otras actividades y de relacionarse con sus otros compañeros. Entonces, esa es la parte a donde tú tendrías que trabajar, ¿verdad? Ayudarlo a que lo saque para que entonces demos paso a la otra actividad. Y entonces él el mensaje que le va a llegar es, pues sí se puedo estar enojado un ratito, pero el otro ya no. ¿Sí me explicó? Entonces, esa sería más o menos la idea de lo que tú podrías hacer. Y lo mismo, validar su enojo. Ok, sí, tienes todo el derecho a enojarte. Tienes todo el derecho a enojarte, pero lo que no puedes hacer es lastimarte tú ni lastimar a los demás. Eso sí no tienes derecho. De pronto me conflictó un poco porque yo hice una de las actividades que ya menciono, ellos todos los días tienen que decir qué estado de ánimo tienen y ponen su carita feliz o triste, ellos la representan y tienen ahí su espacio. Y él siempre menciona estar enojado, aunque en el momento se esté riendo, no, yo estoy enojado. O sea, ya por ejemplo hemos hecho esta parte de explicarle en qué momentos a lo mejor es bueno estar enojado, en qué momentos es lo ideal, válido para que él diga, pues sí estoy enojado o estoy feliz, pero de pronto ya no sé si de verdad es el enojo o ya es así como que ya se le hizo costumbre decir que está enojado. Sí, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque hay que aprender a observar mucho a los niños. Si el niño de repente está riendo, si te dice, no, yo estoy enojado, entonces ¿qué está haciendo con el enojo? Pues está Está manipulando y está llamando tu atención. Entonces no quiere decir que realmente esté tan enojado. Entonces, si tú te estás dando cuenta, exprésalo y dile, ya me di cuenta, estabas muy contento y ahorita dices que estás enojado. Pues no te creo, yo veo que tú estás contento y me da mucho gusto que estés contento. Y ya, hasta ahí lo dejas y ya no le haces caso. Pero sí tienes que expresarlo, que él se dé cuenta, que tú ya te diste cuenta, que eso ya no le está funcionando. ¿Sí me explicó? Estar enojado ya no le está funcionando para que tú le des tu atención. Entonces, qué bueno que dices eso, porque entonces más bien va por ahí, ya el enojo le está dando ganancias. ¿Cuál es la ganancia? Pues de tener toda la atención tuya y la de sus compañeros. ¿Sí me explicó? Entonces, descúbrelo. Se va a enojar, pero no importa, descúbrelo y dile, bueno, date cuenta que sí tienes la capacidad de estar enojado, pero tú quieres... de estar contento, pero tú quieres y dices estar enojado. Pero eso ya no te va a funcionar. A ver si te sirve. Ok, gracias. De nada. Muy bien. ¿No? Gracias. Gracias a todos.